Presentación de libro, me encanta. Los últimos días con Messi. Y además me encanta, Nico, no solo la presentación, sino la encuadernación, todo. Está más que bueno. Sí, la verdad que estoy contento porque, nada, primero fue un trabajo grande, ya es un libro que vengo trabajando hace tiempo y como ya habíamos spoileado en el club de lectura anterior, el libro está siendo traducido al idioma árabe, va a salir en Egipto y nada, estuve un poco con cuestiones de salud, pero hasta dudando hasta el último momento y me dio ganas de sacarlo acá, sobre todo en Bahía, porque la historia da cuenta de Bahía, de un personaje que toma una determinación, obligado un poco por un contexto familiar, y se despoja de todas sus pertenencias para ir a entrevistar a Messi a lo que fue el Mundial de Doha. Y bueno, lo hice ya lo venía trabajando con ajuste de edición, pero decidí hacerlo acá porque por cuestiones de tiempo no podía mandarlo a hacer a Buenos Aires, así que tuve que hacerlo en nuestra ciudad. Y quedé muy conforme porque, bueno, conocí a unas personas que trabajan haciendo unas encuadernaciones artesanales muy buenas. Hicimos otra parte de las impresiones en imprenta y, bueno, fue todo muy rápido, pero la verdad que me quedé muy contento con la calidad del libro, los materiales, el diseño. Bueno, la verdad que estoy contento y además el libro ya empezó a circular desde el viernes en las librerías, ya empieza a tener rebote. Ahora viene otra parte que es también hoy estamos empezando de ir a visitar a los medios, contarla, porque es como otra etapa linda del libro, después de tantos meses o tantos años, porque esto se empezó a escribir en el 2022, de estar un poco a la sombra, es como la parte linda que tiene el libro, que empieza a hacer su propio camino. Por supuesto. Y los últimos días con Messi tiene, bueno, de alguna manera lo que es la icónica imagen de Messi besando la Copa del Mundo. Sí, es como resume un poco la esencia de lo que fue el Mundial anterior, lo que quería transmitir, porque en realidad es una ficción, pero como ya venía haciendo en la novela anterior, está ambientada en el Mundial pasado, en el de Doha, y bueno, además de tener esta historia que te estoy contando del personaje, que con el correr de la trama se va descubriendo por qué quiere ir a entrevistar a Messi, él se descubre que ha tenido un vínculo, hay una historia personal de él también que lo obliga, que el viaje, más allá de ir a entrevistar a Messi, tiene mucho de esto de que hablamos de Ítaca, ¿no? Lo importante es más el viaje o la excusa de la entrevista para encontrarse con su propia vocación o con las cosas que lo conectaban a su esencia, que la figura de Messi en sí. Entonces, ¿cuánto tiene de crónica de viaje? Tiene muchísimo de crónica, porque cuando lo empecé a construir, lo empecé a pensar tomando nota con el día a día de la selección argentina, con todas las crónicas de los partidos, con los detalles de color de lo que se veía en Doha, pero un día estaba en mi casa y siempre yo hago ese trabajo de pensar el contexto del libro y después buscarle una vuelta de tuerca a la trama. Y un día estaba viendo las notas que hacen siempre en los partidos en la previa y escucho que un señor cuenta que se había agarrado la plata del cumpleaños de 15 de su hija y se había ido a Doha. Lo cual que me pareció, y empecé a rastrear todo ese tipo de locuras y empecé a pensar qué hace que una persona no le importe ni su hija, ni el cumpleaños, o que se queme los ahorros de toda su vida, o venda un vehículo, cierre un negocio, o renuncie a un trabajo. Justo hoy estaba viendo que un hombre de acá de Bahía, lo estaba viendo en los noticieros hace un rato, había renunciado a su trabajo de toda su vida y porque sentía que tenía que ir a ver un mundial antes de morirse. Entonces, después yo le pensé una justificación más del orden moral o de la superación a nuestro personaje para que vendiera, no el simple hecho de, bueno, voy a morir. Él va a morir literalmente, pero por otra razón, pero me lo tomé como con esos datos de referencia que son reales, digamos, de lo que pasó. Y el libro juega mucho con la ficción y también juega mucho con cosas que ocurrieron realmente, desde las muertes absurdas que pasaron en el desborde de los festejos, hasta detalles chiquititos que hay de cada jugador, de los integrantes de la escaloneta, porque me parecía que también un libro sobre Messi no podía dejar de ser pensado en relación también a formar parte de un andamiaje más grande, que la gran pregunta que se hace también en el texto es si Messi se potenció formando parte de una estructura más grande, porque bueno, está como siempre esa dicotomía, es alguien que rompe el molde, antes cuando Messi, entre comillas, fracasó o perdió en otras estructuras de selección, era una estructura pensada para que jueguen todos para Messi. Me parece que parte de la clave de este triunfo, de lo que está ocurriendo,
es que Messi se sacó un poco, se alivianó un poco las cargas y encontró un grupo de personas que tal vez no sean tan mega estrellas como eran los anteriores, pero que saben más de formar parte de un conjunto y pensar de una manera más colectiva el fútbol, y creo que eso también, el libro va haciendo constantemente esas reflexiones. A propósito de esas historias que vos decís que le dan un marco y un contexto, alguien cercano se enojaba porque no podía ir al mundial, y se enojaba con alguien de su entorno familiar porque decía, va, y no tiene ni idea de fútbol, y yo que me lo merezco mucho más, estoy acá y no puedo ir, ¿no? Bueno, son todas esas historias que empiezan a conformar. Si te pregunto en términos de cómo fuiste, bueno, un poco lo dijiste también, Nicolás, pero si podemos ir un poquito más a fondo a propósito de lo que significa construir un libro, pensar un libro, plasmar un libro, ¿qué se puede decir? Digo, también pensando en ese club de lectura, pensando que vos tenés como oficio, ¿no? Formar los talleres y darles algunas claves a quienes van allí. ¿Qué se puede decir de este libro, de este último libro en esa clave? Yo creo que lo que más a mí me interesa es como que yo pienso los libros como, este es el libro número 20. Entonces, muchas veces me preguntan, che, ¿qué te pasa cuando sacaste tanta cantidad de libros? Y es como que es una acumulación, o lo ves. Y yo los libros lo veo como parte de no veo como que un libro es algo que se piensa de manera individual, sino que lo pienso como, yo fui, digamos, sumando libros porque yo pienso en un concepto más de obra. Y en este sentido, el libro de Messi viene a profundizar un poco las búsquedas que yo tengo con respecto a desmitificar los lugares que son pensados para la literatura, o pensar como que hay espacios que no están preparados para la ficción. Entonces, para mí el tema del fútbol siempre lo vi como que era un tema tabú, como que por ahí la academia o los puritos no consideran al fútbol alta literatura. Incluso, no sé, le pasaba a Sacheri, hasta que Sacheri no escribió otro tipo, hasta que no salió El secreto de sus ojos, Sacheri era medio mirado de costado porque hacía literatura de fútbol. Fontana Rosa nunca fue respetado porque escribía sobre fútbol. Incluso Soriano, que era un gran escritor, que después le pasaba son eso. Todos los autores que se me venían a la cabeza. Claro. Y como que la academia por ahí, ese tipo de literatura no la considera porque tiene más un arraigo con lo popular. Y bueno, a mí siempre me interesó ese cruce desde que empecé a escribir. Mis primeros textos, además de ser cuentos, escribí poesía sobre fútbol, que era mucho más raro. Imagínate que cuando empezás a escribir y entras a la universidad, encontrarte con plantear escribir literatura sobre, no sé, Maradona, Ortega, X personaje, ¿no? Y me parece que ese fue siempre mi desafío como escritor. O sea, ver sensibilidad en lugares donde teóricamente no está permitida la sensibilidad. Incluso en estos textos yo podría haber hecho con Messi un Messi del marketing, si se quiere, o la idealización de la figura de un héroe, y yo lo construyo este Messi que traigo acá desde los contrastes. Para mí es un trabajo que hago en diferentes libros. Me interesa mostrar la figura de una persona desde los contrastes porque realmente ahí puede realzar las virtudes, potenciando también y viendo o marcando algunos defectos, contrastes, otras versiones. El libro trabaja mucho también con el imaginario colectivo, de lo que realmente las personas piensan del tipo, de él, o lo que han pensado a lo largo de los años, cómo eso se fue revirtiendo y imaginar también cómo eso puede estar operando en la cabeza de Messi. Pensar un Messi también como personaje literario, no como algo que, bueno, me limito a contar lo que Messi hizo en una cancha de fútbol. El relato juega y coquetea constantemente con situaciones donde Messi es un personaje literario. Y sobre el final del relato va a quedar la duda si realmente este libro que está en las manos es un poco una fantasía de alguien que encontró algo o realmente es la crónica de alguien que realmente lo entrevistó o viajó y demás. Que en realidad la gran pregunta que se está haciendo el libro es ¿hasta qué punto me importa saber si una versión de los hechos es real, si lo que me estás contando está bueno? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a una reunión? Libro, claro. O cualquier situación, cuando alguien nos está contando algo que sabemos que le están poniendo un poquitito de IVA, por llamarlo de alguna manera, pero no nos importa porque lo está apelando a su oficio de narrador, o trabajar también con eso de las versiones, contrastar versiones, y que ahí, en ese contraste o las dudas o las preguntas que surjan, realmente sea el lector el que reponga
su visión de los hechos y su mirada un poco más aguda. Están escuchando a Nicolás Guglielmetti a propósito de los últimos días con Messi. Vamos con Principio de Incredulidad, ¿está bien? Dale, vamos a salir uno al azar. En realidad el libro lo que retrata es, picotea un poco por todo lo que fue el periplo del viaje de este escritor a entrevistar a Messi, lo que pasó en los partidos, un desmenuzamiento desde cómo juega el equipo argentino hasta sus jugadores, hasta el borde de los festejos, y también hay una escena, como no podía ser de otra manera, por eso lo quería sacar acá. Sí. Tiene anclaje en Bahía, de hecho el libro tiene hasta el episodio que llega Lautaro acá al Teatro Municipal a mostrar la medalla, y como que el personaje, uno de los personajes, cierra el arco narrativo en nuestra propia ciudad. Por eso es como que me parecía que no podía ser que el libro no estuviera anclado acá. Principio de incredulidad. La suspensión de incredulidad era el concepto que el filósofo Taylor Coleridge introdujo a finales del siglo XVII. En este hacía referencia a una entrega total por parte del público ante el acontecimiento artístico, vaciándose de razonamientos e interpretaciones empíricas. Según él, cuando uno ve a un actor interpretando a Eneas, lo que está ahí no es la interpretación de Eneas por parte de Brad Pitt, sino el mismo personaje literario. No creo que Messi haya tocado en su vida la tesis de Coleridge sobre el arte de ser actor, ni que al ver el gol con que Maradona burló a Inglaterra de Silton haya dudado en la veracidad de este. Y ni qué hablar del segundo, que trató de plagiar con gran éxito en un encuentro frente al Getafe, vistiendo los colores blaugranas por la Liga Española. Es 2022. Messi está preparando para dar la última función de su vida y lo anuncia en la zona mixta frente a periodistas de todo el mundo. Seguramente este sea mi último partido en un mundial, así que voy a tratar de disfrutar. Messi se entrega y tiene tan bien estudiado el libreto que se sorprende. El elenco, lejos de mostrar fisuras, hasta se atreve a improvisar y agrega el texto original líneas que hacen conmover aún más al público, que se rompe las manos y llora. Se abrazan como no pudieron creer que, en tan solo minutos, han justificado los sacrificios para llegarse a tan remota arena. Scaloni sorprende con una formación ofensiva y flexible que reivindica los preceptos del fútbol argentino. El árbitro principal pita un penal chiquito y Messi suspira, pero lo cambia por el gol de manera sencilla. Luego comienza el arte. Cerca de la mitad de cancha, con el revés del empeine y tras recibir una pared fuerte, habilita a Julián Álvarez que, casi sin mediar, la pone en el vacío para el corte de McAllister, que la cruza sin dudarlo. Di María, el arcángel del gol a la velocidad del viento, llega en el momento justo y rebota contra el suelo para que la pelota se eleve y bese la red. Ahí empieza a cortarse las primeras cuerdas vocales y a malograrse algunos corazones. Van 30 minutos del primer tiempo y lo mejor está por venir. Bueno, esa es un poco la síntesis. En eso anda el libro, va haciendo análisis partido a partido. Después hay como un desmenuzamiento de diferentes personajes, como lo que conté, situaciones hipotéticas de Messi, y también hay mucho desborde de los festejos. Pensar también, el libro se permite pensar un poco, reflexionar sobre la argentinidad, también es una de las cosas que trabajé en el texto. Pero bueno, siempre pensarlo también en un contexto mundialista y en un contexto de empezar a pensar también la figura de Messi, ¿no? En un momento ahí como hay una reproducción de la